Iniciamos nuestra programación de Buena Salud. Bienvenidos a los que están en la sintonía por la señal de Majestad y a quienes se conectan en las redes sociales. Nos pueden ver en vivo, también estamos en Facebook, para que ustedes puedan degustar de la información que tenemos esta mañana preparados para usted. Y si también desean hacernos preguntas, pueden hacerlo mediante esta línea para que ustedes puedan disfrutar y saber las respuestas idóneas respecto al tema que tenemos preparado esta mañana con ustedes. Y también nos pueden seguir en las redes sociales como @buenasalud en Instagram y TV Buena Salud en YouTube. Ya estamos preparados porque hoy vamos a iniciar una programación muy importante porque vamos a hablar acerca de las diferentes etapas del embarazo respecto a las ecografías. Pero ya les voy a decir cuál es el tema. Primero, nuestra frase de hoy es: un embarazo bien controlado hoy es tranquilidad y vida saludable en el mañana. Esa es nuestra frase y vamos ya a hablar con nuestra querida Linda Arias. Ella es obstetriz, viene de Gestafem y el tema que hablaremos en esta mañana es ecografías importantes durante el embarazo. Qué placer tenerla, mi querida Doc. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias siempre por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, más que todo compartiendo información sobre la salud de mis embarazadas, que son lo principal. Sí, y siempre que una mujer tiene esa noticia de estar embarazada, lo primero que dice: tengo que proteger a mi bebé. Y en esa protección del bebé es cuando acuden a ustedes como profesionales para poder llevar la mejor guía. En este caso nosotros vamos a enfocar mucho respecto a las ecografías, porque hemos notado, yo que también me estoy en este ámbito de salud, que a veces muchas mujeres esperan como que siga avanzando el embarazo, y a veces hay cosas que son tan determinantes que se las puede detectar a tiempo y que a veces al final se complica un poco. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, sobre el tema acerca de las ecografías, pues el principal medio diagnóstico para alguna anomalía cromosómica, malformaciones, la ecografía realmente nos sirve para muchas cosas. Entonces siempre es importante llevar los controles de embarazo a tiempo, hacerlo apenas la paciente se entera de que está embarazada. Y esto cuando las mujeres, como usted lo dice, las mujeres cuando ya se enteran de que están embarazadas, sí es importante que siempre acudan a realizarse los diferentes tipos de chequeo. ¿Qué se ve específicamente en la ecografía? Hablando, por ejemplo, en la primera etapa. Bueno, si hablamos de la primera ecografía que nosotros realizamos, se tiene que hacer dentro de la semana 6 y 8 de embarazo. Lo principal que vemos en esta ecografía es que haya una buena implantación, que esté dentro del útero, que no vaya a ser de repente un embarazo ectópico, que haya saco gestacional, vesícula vitelina, y normalmente a las 8 semanas nosotros ya podemos ver embrión y latido, que es lo importante. Más que todo se valora viabilidad del embarazo. ¿Y esta es en qué semana me decía usted? De entre la semana 6 a la semana 8. 6 a 8. Estas es como que son las primeras ecografías. La primera ecografía que la paciente tiene que realizar. Y una vez que ustedes determinan o detectan de que esta ecografía es que está correctamente, digamos, que el bebé está más que todo bien, allí ustedes continúan haciendo estudios, no sé, me imagino a qué semana más va realizando. Claro, normalmente durante el embarazo nosotros en la guía práctica clínica y en todos lados mínimo 5 ecografías durante todo el embarazo. La ecografía que se realiza en el primer trimestre, que es bastante importante y que es indispensable, es el screening del primer trimestre, que se realiza entre la semana 11 a la semana 14. Ya, cuando ya las mujeres están en esta etapa, que están en gestación, a veces se ha escuchado de que muchas mujeres, por ejemplo, en esta primera etapa también se encuentran hallazgos. Entonces, por ejemplo, a estos embarazos ectópicos que a veces dicen: ay, estás con un embarazo de alto riesgo, y eso se lo ve también en las primeras semanas. Por supuesto que sí. Más que todo, si hablamos de embarazo ectópico, en la semana 6 y 8 nosotros ya podemos ver en qué lugar está dada la implantación. Obviamente un embarazo ectópico pues es un embarazo no viable que lamentablemente tiene que ser interrumpido. De ahí en adelante la ecografía que sería de screening del primer trimestre, que es desde las 11 hasta la semana 14, nos permite básicamente ver de repente anomalías cromosómicas, también nos sirve para ver de repente defecto de tubo neural, espina bífida, que son ecografías importantes que se tienen que realizar más que todo en el primer trimestre. Por ejemplo, las mujeres que, o en este caso, ustedes como profesionales que le dicen a una paciente,
se dan cuenta de que ese embarazo tal vez no puede continuar, ¿cuáles son realmente es un tema bastante complejo porque obviamente para ninguna mujer va a querer recibir esa noticia, pero ustedes también como profesionales tienen que decirlo y decirles el por qué hay que hacerlo? ¿Cuáles son esas situaciones que pueden ser tan relevantes e impactantes para una persona? Bueno, hablando de detección a través de ecografía, podríamos hablar de repente de un embarazo ectópico, un embarazo anembrionado, un óbito embrionario o un aborto diferido, que lo llamamos. En esos casos, pues normalmente ya el embarazo es algo que no va a seguir su curso, es un embarazo no viable, se tiene que interrumpir. Obviamente tenemos que tener bastante humanidad, siempre digo que tenemos que tener humanidad para nosotros poder expresarle eso a la paciente de una manera fuerte, no se podría decir porque igual es una noticia fuerte decirle a tu paciente que tiene que interrumpir su embarazo porque no va a seguir su curso, pero sí de una manera un poquito poniéndonos en los zapatos de la paciente. Esto, que bueno, que psicológicamente a muchas mujeres les puede afectar, y esto, el por qué es importante que se puedan hacer estas ecografías del primer trimestre, porque se pueden evitar situaciones, porque digamos, ¿qué pasa si una mujer deja avanzar un embarazo tal vez que viene complicado? ¿Cómo es la vida de la persona, de la mujer en este caso que está embarazada, y también cómo es la situación del bebé que está? Bueno, normalmente cuando ya vemos un embarazo que no es viable y tal vez la paciente no lo ha detectado a tiempo, el cuerpo es sabio. Entonces el mismo cuerpo empieza ya a enviar señales, que sangradito, que dolor, que fiebre, para que ya la paciente vaya dándose cuenta de que algo no está bien en ese embarazo y pueda acudir inmediatamente a un control. Y por ende va a haber ese como llamado mal embarazo que le llaman comúnmente las personas. Sí, y más que todo afecta bastante al tema psicológico. Eso es lo más complicado de decirle a una paciente que tiene que interrumpir su embarazo, y yo me pongo en sus zapatos porque pasé por la misma situación no hace mucho tiempo. Entonces eso me ayudó bastante a tener un poco más de humanidad y entenderlas mejor y poder guiarlas un poquito mejor en el tema psicológico más que en el tema físico, porque realmente se complicaría si de verdad la paciente no se ha hecho su chequeo en bastante tiempo, pero más afecta bastante al tema psicológico. Cuando existe, mi querido doctor, y perdón que le haya tocado su sensibilidad abordando en esta pregunta, por algo que pasó usted también, en las mujeres, por ejemplo, que vienen al decirle embarazo de alto riesgo, porque también existen embarazos de alto riesgo que no necesariamente tienen que interrumpirse el embarazo. ¿Ahí qué pasa? ¿En qué estadio o en qué semanas pasa esta situación? Bueno, realmente un embarazo puede ser catalogado de alto riesgo desde el primer momento en que la paciente se entera de que está embarazada. De repente, en las primeras ecografías, cuando vemos hematomas, cuando vemos amenazas de aborto, cuando vemos de repente en el tercer trimestre, de repente retención del crecimiento intrauterino, cuando vemos anomalías del líquido amniótico. Realmente la ecografía es una herramienta que nos permite diagnosticar cualquier anomalía durante el embarazo. La mayoría de anomalías se las puede diagnosticar a tiempo a través de una ecografía. Ahora, cuando hacen estas ecografías, no sé en qué semana es, donde se dice, hágame una ecografía morfológica. Ahí que se ve y de por qué la solicitan esa ecografía. Bueno, luego del screening del primer trimestre, que es entre la semana 11 a la semana 13, posterior a eso se realiza una ecografía morfológica, que es el screening del segundo trimestre. Esta ecografía se la realiza dentro de la semana 18 a la semana 24 y nos sirve básicamente para ver la estructura, anatomía y la formación de los órganos del bebé. Ahora, en esta morfológica, ecografía morfológica, por ejemplo, al momento que dicen que ven estructuras óseas en este caso, ¿no? del bebé, ¿también se puede determinar algo que no esté bien en el bebé? Por supuesto que sí, se puede, por lo general en esta ecografía también se valora órganos, se ve de repente alguna malformación en cavidad cardíaca, de repente retención del crecimiento, pérdida de líquido, labio leporino, porque se evalúa también perfil fetal, o sea, se ve todo lo que tiene que ver con anatomía, estructura y órganos.
meses. Y cuando si se ve algo algo que no está bien, se puede de alguna manera corregir tal vez durante esa etapa. Dependiendo, por ejemplo, si hablamos ya de un labio leporino o una malformación anatómica, es complicado. Pero si hablamos de retención del crecimiento, vemos que ese bebé no está creciendo bien, no está acorde a la semana gestacional el peso, entonces eso se puede ir corrigiendo tal vez con un buen control en la mamá. Pero de todas maneras ya es un indicativo de que eso es un embarazo de alto riesgo y que ese bebé puede nacer de repente y con bajo peso, puede necesitar termocuna en el momento de nacer, entonces son parámetros que se van valorando durante el transcurso del embarazo. Estos embarazos que se puedan llamar de alto riesgo o que puedan tal vez verse afectado al bebé como tal, viene siendo tal vez hallazgos que hayan pasado por situaciones de nuestro genoma mismo, tal vez de hereditarios, que digamos que algún niño venga con algún problema de salud que comprometa obviamente su estado, o esto puede ser tal vez provocado, drogas, alcohol, algunos hábitos que tal vez no sean, que se pueden considerar tal vez en el momento de esta pesquisa. Claro, por supuesto, muchas anomalías congénitas netamente son congénitas, se adquirieron en el momento en el transcurso del embarazo, pero sí también hereditarias o también por hábitos de la paciente. Mamás que de repente son fumadoras, alcohólicas, drogadicción, todo esto sí afecta obviamente en la formación del bebé, aunque he visto también muchas pacientes que tienen bebés sanos y sin ningún inconveniente. Pero sí puede ser hereditario, puede ser congénito o puede ser netamente por hábitos de la mamá. Ya, muy bien, me queda. Ahora, dentro de cuando ustedes están con el paciente, que obviamente ustedes le están guiando, que le dicen, mira, sabes que de esta manera tienes que cuidarte, hay formas tal vez de cambiar ciertos hábitos, hablando por ejemplo, tal vez en la alimentación, tal vez en el descanso, tal vez en las actividades diarias que uno haga. Hemos visto que también hay mujeres que están embarazadas y también hacen mucha actividad física como ejercicio. ¿Qué puede ser un detonante tal vez de que puede verse afectado tu embarazo si es que no sigues tal vez las condiciones o la guía médica en todo caso? Bueno, realmente si hablamos de la actividad física, en la guía práctica clínica nos dicen que la paciente embarazada puede hacer actividad física 45 minutos al día. Puede ser de bajo o mediano impacto la actividad física, pero esto va a depender de si la paciente anteriormente hacía actividad física, porque no va a venir una paciente que nunca en su vida ha hecho actividad física, en el momento del embarazo precisamente se le entró el espíritu fit y va a hacer actividad física. Eso no está indicado, porque es una paciente que no está acostumbrada a la actividad física. Pero en pacientes, por ejemplo, que ya llevan una vida estricta o una vida activa, en este caso de actividad física, obviamente puede sin problema hacer actividad durante el embarazo, pero con ciertos parámetros de prevención. De ahí, si hablamos de hábitos en la alimentación, en todas las mujeres embarazadas tiene que llevarse una buena alimentación para evitar problemas de hipertensión gestacional, diabetes gestacional, que pueden llegar a producir de repente alguna complicación al final del embarazo o durante el embarazo. Y esto es que a veces pregunto esto porque se escucha o se ve que estás embarazada, no puedes hacer fuerza, estás embarazada, no puedes cargar algo. Entonces, y ponerlo en el momento de que dice, no, vas a hacer un deporte, y usted lo dice, es importante tal vez, si estás acostumbrado a hacer actividad, puedes hacerlo 45 minutos, si sea de alto o bajo impacto, pero obviamente si es que el cuerpo está acostumbrado a hacerlo. Por supuesto. En este caso. Doctora, al regresar de la pausa, quiero que también nos comente un poco del siguiente trimestre del embarazo, que también creo que es muy importante porque aquí también se ven otras cosas, otras situaciones que tal vez puedan determinar cómo viene en todo caso el bebé. Y también creo, si producción me puede ayudar con unas imágenes ecográficas para también que usted nos comente los casos o las experiencias respecto a esto. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en vivo en Buena Salud gracias a la señal de Majestad, aquí
hablando con nuestra querida Linda Arias, obstetriz de Gestafen, sobre ecografías importantes durante el embarazo. Mi querida Linda, ¿qué nos puede comentar respecto? Ya hablamos acerca del primer trimestre, del segundo trimestre, pero el tercer trimestre también es importante. Usted decía al inicio que hay que seguir consecutivamente estas ecografías, creo que son 5, por lo mínimo 5 al año durante toda esta etapa del embarazo. ¿Y por qué tomar la importancia en este tercer trimestre? ¿Qué se ve aquí? Bueno, en el tercer trimestre lo que nosotros podemos valorar más que todo es un buen crecimiento, que el bebé esté desarrollándose bien, el líquido amniótico, se valora placenta, se valora también la posición, situación del bebé para el momento del parto, si es que está de nalguita, si está de cabecita. Entonces, eso es lo que se va valorando en el transcurso del tercer trimestre. Muy bien, en esta posición es como también la preparación que la mujer va a tener, digo yo, ¿no? Para saber si es que pueden en estos trimestres que ustedes están bien checando si la mujer puede dar a luz en parto natural o tal vez tienen que ser sometidas a cesárea. Por supuesto, porque valoramos, como lo dije anteriormente, varios parámetros. En este caso, el más importante para que una paciente pueda tener un parto normal y no por cesárea, porque la mayoría ahora quieren parto normal, es si el bebé está en posición. Normalmente tiene que estar cefálico o de cabecita. Entonces, eso es un indicativo para decir que la paciente sí puede tener un parto normal. Pero hay otras situaciones como, por ejemplo, de repente pérdida de líquido o olividramnios, que es lo que se llama. En estos casos es un poco complicado y la mayoría de los casos siempre terminan en cesárea de emergencia. Entonces, según lo que se vaya viendo en la ecografía, nosotros podemos ir direccionando a un parto normal o a una cesárea de emergencia o cesárea programada. A veces en estos embarazos a muchas mujeres se les presenta la diabetes gestacional. Hay también el problema de la preeclampsia, que este creo que es un problema bastante complicado para una mujer que tal vez piense dar a luz. En estos casos tal vez programen el parto para que no suceda nada al final tal vez. Bueno, en el tema de la diabetes gestacional, un parto normal es bastante común, siempre y cuando lo que sí es bastante común en las pacientes con diabetes gestacional es que los bebés son macrosómicos, son muy grandes. Entonces, por esas situaciones muchas veces desencadena el parto por cesárea en este caso. Pero en hipertensión o preeclampsia, si es que está controlada, se puede hacer pasar a la paciente por un trabajo de parto normal. Pero si vemos que no se controla o que durante todo el embarazo ya tuvo presiones arteriales altas y nunca hubo un control, lo ideal con esa paciente es mejor programar una cesárea a las 39 semanas si es que se llega hasta las 39 semanas. Ahora, se sabe que existen diferentes tipos de ecografías, por ejemplo, las 3D, 5D, hasta 7 creo ya hay. ¿Qué se ve en estas ecografías? Bueno, normalmente es más como para la emoción de conocer la carita del bebé antes de que nazca. Sí, son importantes en ciertos casos estructurales, más que todo cuando ya vemos una alteración en una ecografía anterior, se puede enviar para corroborar una 3D, 4D. Ya si hablamos de la 6D, yo creo que eso ya es mucha inteligencia artificial, ya eso es pura... Puro marketing. Sí, sí. Entonces, pero sí, ecografías 3D, 4D se pueden enviar y pueden ser necesarias si es que vemos alguna alteración en alguna ecografía anterior. Como por ejemplo en una 3D es muy fácil ver, o 4D, labio leporino. Entonces, eso de ahí sí es importante realizarlo si es que vemos algún antecedente en las anteriores ecografías. Pero de ahí, más que todo, es por la emoción de la mamita que al conocer la carita del bebé y verlo antes de nacer. Por ejemplo, usted al inicio decía que existen muchas malformaciones congénitas que se pueden detectar al primer trimestre. Hablando, por ejemplo, de los niños que nacen con síndrome de Down, que muchas madres optan porque estos bebés vengan al mundo, sí, y pese a que ya tal vez se les ha comunicado desde su inicio. En estas ecografías al final también se pueden ver los rasgos de estos niños. Por supuesto, porque normalmente en los niños que vienen con síndrome de Down es muy común ver ausencia de hueso nasal o un hueso nasal muy corto. Entonces, por lo general también se valora
Por eso digo que es indispensable la ecografía o el screening del primer trimestre, porque ahí es donde valoramos translucencia nucal, presencia de hueso nasal, ductos venosos, que son indicadores que si están alterados nos podrían a nosotros decir que esta paciente o el bebé viene de repente con una alteración cromosómica, como lo es la trisomía 21, que es síndrome de Down. ¿Qué puede pasar si una mujer no suele realizarse los controles periódicos de ecografía? Bueno, si una paciente por lo general primero es que no sabe cuántas semanas está perdida en su embarazo. Otra es que puede venir con alguna malformación y lamentablemente no se detecta a tiempo y pues ya al momento del parto nosotros nos enteramos que ese bebé viene con alguna condición. De repente también pueden haber óbitos fetales, que es el bebé fallece dentro de la barriguita por no haberse realizado un control adecuado. Entonces siempre es importante, como siempre les digo, realizar como mínimo 5 ecografías durante todo el embarazo. Si no se pueden las 5, las 3 que son importantes, que es screening del primero, segundo y tercer trimestre. ¿Qué tan importante es que mediante estas ecografías las mujeres puedan tener conocimiento de la fecha en que tienen que dar a luz? Es bastante importante, pero nosotros normalmente en obstetricia nos guiamos mucho por la fecha de última menstruación, siempre y cuando la paciente esté segura de su fecha de última menstruación. Si no está segura, la ecografía que nos va a permitir a nosotros dar una edad gestacional o una fecha probable de parto más acertada es la ecografía del primer trimestre. Muy bien. No sé si producción me tendrá unas imágenes que quería ver de ecografía, si que me las pueden poner para seguir abordando estos últimos minutos. Porque también, mi doc, es importante que podamos también conocer qué se ve en esto. Porque a veces, bueno, uno puede decir es una imagen en blanco y negro y pues Así, no sabemos. O sea, me mandan una foto, uno dice, ¿qué es esto? Pero ustedes obviamente ya la parte de la práctica, lo profesional y todo, pues hace que ustedes puedan decir, no, esto es lo que está sucediendo. Y sobre todo, ¿cuán importante es que una ecografía venga respaldada mediante un informe? Lo más importante de la ecografía es el informe, de hecho. Entonces, siempre tiene que, más que todo siempre les digo a las pacientes, si se van a realizar una ecografía o si se realizan un control, siempre pidan un respaldo de la ecografía y del informe. El informe es lo principal porque ahí dice todo lo que la persona o el profesional que realizó el estudio vio durante el proceso del estudio. Entonces, más que las imágenes, porque a veces uno ve las imágenes y no entiende en algunos casos, pero el informe es lo que nos detalla todo lo que se vio en la ecografía. Para las ecografías, ¿las mujeres necesitan alguna preparación especial cada vez que se hace ecografía? Cuando hablamos de ecografías obstétricas, normalmente se hacen de dos tipos, la pélvica obstétrica y transvaginal obstétrica. En este caso, la transvaginal sí necesita de repente de que la paciente esté con la vejiga vacía para poderla realizar, pero de ahí para la pélvica ninguna indicación. ¿Hay diferencia de pronto? Porque ahorita es normal que muchas jovencitas, incluso menores de edad, ya estén embarazadas, a mujeres que ya de edad adulta en hacerse ecografía. ¿Es algo distinto o es todo similar? Igual, en todas las pacientes es igual. En todas las pacientes es igual. Bueno, otra cosa que me gustaría, mi querida Doc, es que usted nos pueda, por ejemplo, preguntar cómo puede usted recomendar a las personas que están en estado de gestación en que se realicen las ecografías. Bueno, más que todo porque es el principal estudio que se realiza en el embarazo. Siempre yo les digo a las pacientes que como control mínimo 3 o 5 ecografías durante todo el embarazo, pero hay casos también en que las pacientes me dicen, Doc, ¿y será que si me hago muchas ecografías esto le va a producir algo al bebé? Y la respuesta es no, las ecografías no son invasivas, no van a producirle ninguna malformación al bebé, ni tampoco tienen radiación ni nada de eso, porque las pacientes se meten tantas ideas a veces en la cabeza y no se las realizan por el miedo. Entonces, las ecografías no le van a producir ningún daño al bebé y se realizan en el embarazo todas las que sean necesarias, porque si hablamos de una paciente de alto riesgo en el embarazo y otra paciente que lleva su embarazo normal, siempre la paciente de alto riesgo va a necesitar más ecografías que la paciente que tiene un embarazo normal. Entonces, las ecografías en el embarazo
se realizan las que sean necesarias, mínimo 5 y máximo las que se necesiten. Las que se necesite y tomando en cuenta de que no, esto no va a afectar en ningún momento al bebé, porque, por ejemplo, rayos X no se pueden hacer. No, ni tomografías, porque eso sí tiene radiación. Eso sí puede producir alguna alteración. Aquí hay una imagen, mi querida doctora. ¿Qué se ve ahí, por ejemplo? Ahí podemos ver un saquito gestacional y un embrión. Ese fue del día de ayer, 8.4 semanas, tiene latido, está en útero. Eso es lo que vemos nosotros en ecografía. Un embrión chiquitito, un camaroncito. ¿En qué semana está ahí, por ejemplo? 8 semanas con 4 días tiene. 8 semanas, 4 días. Sí. Pero está bien enfocado, ¿no? Porque sí, se lo ve tiene bien. mucho que ver también la resolución de los equipos cuando se hace una ecografía, porque hay equipos también que no nos muestran una imagen tan clara y ahí puede de repente ya escaparse algún diagnóstico. Eso es importante también, porque como usted dice, algo tan minúsculo, que es algo que sea como un bebé que esté del porte de un camaroncito, y ustedes tienen que checar que esté súper ahí ya vemos uno más grandecito. Este bebé sí ya tiene más o menos unas 11 semanas, 12 semanas. Esa es una ecografía, un screening del primer trimestre. Esa es pélvica, la anterior fue transvaginal. Entonces, como es más pequeñito, la transvaginal nos permite ver mucho mejor las estructuras del embrión y del embarazo. Pero este sí ya es un pélvico, es un screening del primer trimestre. Ahí podemos ver el perfil del bebito, se avanza de repente a ver hueso nasal, se le ve una manito, la piernita, el corazoncito, placenta en la parte de arriba y todo lo que se ve oscuro es líquido amniótico. Pero es un bebé que viene bien. Bonito, va creciendo bonito. Y esto es lo importante, mi doctora, que usted nos haya venido a explicar de estas ecografías y que las mujeres tomen conciencia, los padres, los esposos también que llevan a los controles a las mujeres. Como ya dijo la doctora, hay como que un mínimo de ecografías que son importantes durante todo el embarazo, pero tal vez en algunas se prolongue más porque hay que seguir checando algunas situaciones. Doctora, ya por tiempo, coméntenos dónde queda Gestafen, redes sociales, números de contacto, cómo pueden agendar una cita con usted. Bueno, estamos ubicados en la avenida Branca Lazacón y calle Eduardo Kickman. Estamos cerca del Centro de Salud Los Rosales, al lado de Farmacia Santa Marta. Nosotros realizamos todo tipo de control en el embarazo, también realizamos ecografías y pues pueden encontrarnos por Instagram como GestafenSD y pues agendar su cita por ese medio también, siempre con anticipación. Así que ya saben, la doctora Linda Arias aquí en Santo Domingo, en el sector de Los Rosales, pues pueden ustedes seguirla en las redes sociales y también agendarse mediante las redes sociales. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a los televidentes que ven Buena Salud, recomendarles que nos pueden seguir en redes sociales como @buenasalud en Instagram, TV Buena Salud en YouTube. Así que no se pueden perder ustedes los programas porque todos los días se suben. Así que si desea repetirse esta información, pues ya mismo vaya a YouTube y ahí pueden encontrar el programa completito. Y si desean también seguirnos en las redes de Majestad, pueden vernos en Facebook, también en X y en YouTube. Así que no hay excusa para perderse cualquier programa de Buena Salud. Los dejo con la mejor compañía, sigan con Majestad.